Hola chicas y chicos, otra vez por acá. Buenas tardes. Mi nombre es Erika Rico, yo soy coach en Ley de Atracción y hoy voy con un nuevo video en vivo para el grupo Jugamos a Crear tu Sueño. Hoy quiero decirles que encuentran disponible en la página unos podcasts que estoy trabajando. Ahí están linkeados en la página para que puedan ir hasta ese lugar. Yo sé que de pronto les puede ayudar esa información valiosa, hay tipsitos y hay información que uno cuando quiere cambiar ciertas cosas puede utilizar. La idea es suministrar información que pueda ser de utilidad para ustedes y que la implementen como parte de su vida. Ayer estábamos hablando del tema de la emoción. La publicación que yo saqué hoy en Spotify habla justamente de eso. ¿Qué haces tú dentro del manejo de tu emocionalidad? Si partimos de la base que en ley de atracción lo que determina, lo que domina, lo que hace atraer a tu experiencia las situaciones, es la manera como te estás sintiendo. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo día a día para mejorar tu emoción? ¿Por qué te lo digo? Porque uno se levanta, uno tiene la tendencia a levantarse con el piloto automático prendido. Y el piloto automático prendido a veces es un poco neurótico, a veces sale y no se está dando cuenta qué y desde dónde está creando. Es decir, estamos hablando de ese tipo de personas como tú o como yo, que ya nos acostumbramos a levantarnos de la cama, ¿verdad? Y vamos en piloto automático. Nos levantamos, tomamos café, nos preocupamos, desayunamos mientras que nos preocupamos, luego salimos, nos montamos al bus para ir hasta el trabajo, o los que van manejando pues manejan, y todo el tiempo estamos pensando en las mismas situaciones y las mismas cosas que generalmente coinciden con las de ayer, con las de anteayer y con las de hace un mes. Es una constante. Cuando yo empiezo a trabajar este tema de ley de atracción, lo primero que se enseña como práctica es a que empieces paulatinamente a prestarle atención a tu emoción, al cómo te estás sintiendo. Eso es total y absolutamente necesario dentro del proceso de co-creación. En mi caso, yo recomiendo mucho la meditación. Después hablaremos del tema de meditación porque lo que es meditación para ti no necesariamente tiene que ser meditación para otra persona. Hay gente que conecta caminando, hay gente que conecta bailando. El tema es que sí empieces a realizar algún tipo de actividades meditativas, porque la meditación hace que tu ser y tu velocidad mental baje, pare, se ralentizan las ondas cerebrales. Entonces, cuando tú empiezas a hacer prácticas desde por la mañana, generalmente se recomienda a primera hora, tu cabeza y tu cerebro empieza a cambiar. Yo en este momento, en el podcast que acabo de publicar ahorita, estaba comentando que mi rutina diaria consiste en 3 actividades importantes que fueron las que yo aprendí durante mi mentoría, pero que empezaron a hacer que yo empezara a sentir y a experimentar nuevas cosas dentro de mi experiencia. La primera de ellas es la meditación, que ya después hablaremos de eso. La segunda es conectar con música. Para esto sí te recomiendo que conectes con música que te suba. Y la tercera es escribir aquellas cosas que aprecio, aquellas cosas que tengo. Yo creo que es muy frecuente que cuando uno se levanta en la mañana, lo primero que uno hace es hacer conciencia de lo que no tengo. Y una de las cosas que empieza a hacer que cambie muchísimo la energía es que yo empiece a observar dentro de mi realidad, independientemente de la situación en la que yo esté viviendo, es lo que sí tengo, qué es lo que sí tengo en mi experiencia, qué es lo que sí hay. Y mucha gente está en situaciones muy complicadas y pueden estar atravesando momentos difíciles, pero empieza a hacer conciencia de lo que tienes. Empieza por pensar que de pronto puedes caminar, que tienes manos, que tienes un cerebro, que estás vivo, que estás en esta tierra. Cuando empiezas a hacer este ejercicio y empiezas a
agregar estas cosas, a escribirlas. Empiezas a obligar a tu cabeza a que se centre ahí y a que haga contacto, haga conexión específicamente con esas cosas que quieres. La apreciación es una de las cosas que yo les puedo decir que tiene muchísimo más poder, independientemente del momento que tú estés atravesando o el que estés viviendo. La apreciación es un acto de, no sé cómo denominarlo, pero sí a nivel energético y a nivel vibracional. Es algo de lo que tiene más potencia para subir la energía. Yo creo que no soy la excepción y durante mucho tiempo creo que me acostumbré a vivir en drama y también me acostumbré a quejarme. De tal manera que lo primero que yo hacía era cuando me levantara a recordar los problemas, es decir, volver a conectar con la memoria del día anterior que coincide con la hace 2 días, hace 3 días y hace un mes. ¿No? Todo el tiempo quejándome, nada es suficiente, qué vida, qué jartera, qué desgracia. Cuando empiezo a incorporar este tipo de actos, de actividades, empiezo a hacer conciencia. La velocidad de mi cerebro empieza a cambiar. Y cuando yo empiezo a conectar en conciencia con este tipo de cosas, con la apreciación, con la música, empiezo a cambiar. Al principio, cuando uno empieza a hacer este tipo de ejercicios, a veces el cuerpo hace resistencia, es decir, lo que va a pasar y lo que vas a sentir es que te sientas y lo primero que dices es, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Esto para qué sirve? Pero cuando empiezas a rebasar tu propio cuerpo, cuando empiezas a casi que ordenarle al cuerpo, porque además el cuerpo se convierte en la emoción y tu cuerpo se convierte en mente. Cuando empiezas a hacer el ejercicio y empiezas a darle la orden a ese tigre que es del cuerpo que está tan acostumbrado a manipular tu vida y a manejar tu vida. Cuando le empiezas a dar la orden, le dices, tú acá en este momento y durante estos 5 minutos te quedas acá. Las cosas empiezan a cambiar. Porque claro, el piloto automático es el piloto automático. Y si tú vienes acostumbrado durante 300.000 años a comportarte de una determinada manera, pues el cuerpo va a seguir en vivo y en directo y va a seguir queriendo hacer lo mismo. Pero cuando lo paras, cuando haces conciencia, cuando te conectas con lo que estás haciendo, porque sabes que va a cambiar tu vida empieza a cambiar. Hoy pensaba en esto y pensaba que tal vez este mensaje te pueda servir. Y una de las cosas que yo te quiero cuestionar es cómo arrancas tu día y cómo contribuyes tú mismo o qué haces para que tu emoción cambie. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo te levantas? ¿En qué piensas? ¿Qué haces para transformar ese tipo de pensamientos? Yo creo que en la vida solamente se dan cambios si yo los trabajo, definitivamente. Y este ejercicio, aunque parezca pequeño, sí empieza a generar una conciencia diferente y me permite verme y me permite observarme. Cuando yo me empiezo a observar, empiezo a incorporar cambios en mí. Cuando uno arranca estos procesos y está tan aburrido, porque yo soy consciente que cuando yo arranqué yo no creía en nada, fue interesante ver cómo si al principio era una tarea, con el tiempo se convirtió en la herramienta más importante para que yo cambiara mi vida. El hecho de hacer el ejercicio en conciencia, sentarte, sentirte. Si decides y optas por hacer, por ejemplo, 5 minutos conectando con una meditación o 5 minutos conectando con el baile o 5 minutos conectando con la música, 5 minutos del inicio del día que te conecten con lo grande, que te suban la energía, pero los haces total y absolutamente conectado, créanme que empieza a generar cambios, porque el universo responde con felicidad a una persona que es feliz, que es agradecida. Cuando yo empiezo a apreciar, cuando yo empiezo a agradecer, cuando yo empiezo a sentirme feliz sin razón aparente, cuando empiezo a lograr esa armonía interna en mi cerebro, el afuera automáticamente empieza a cambiar.
Yo veo mucha gente que se queja todos los días. Y yo lo he dicho aquí muchísimas veces, claro, uno quisiera que la vida cambiara con una varita, ¿no? Una varita mágica. Pero así no funciona. Cuando yo quiero transformar las cosas afuera, el universo nada más ni nada menos que me está imponiendo la tarea de transformarme adentro. Y ese es el reto, y esa es la oportunidad en la que estamos, independientemente del momento que estés pasando, del momento que estés viviendo. Cuando el afuera no le das tanto poder, independientemente de la situación que estés viviendo, y te metes en ti y empiezas a llevarte a un estado equilibrado tú contigo, así las circunstancias afuera sean complejas, tu vida empieza a cambiar. Y el afuera empieza a responder a tu vibración. Si tu vibración es alta, si tu vibración es de fe. A mí hay una cosa que me cambió mucho la vida y fue empezar a creer que los milagros existían, y me levantaba con una frase primordial y era sentir que mi vida iba a cambiar por un milagro. Y empecé a sentirlo y a creerlo y a conectarme con ello. Y empecé a evidenciar milagros. El poder de la creencia es una cosa absoluta. Y todo ese tipo de prácticas, de manera constante, van sumando millas. Y esas millas empiezan a hacer que tu vida cambie. Yo siempre he hablado que uno tiene dos opciones: atravesar ciertos momentos con enfado, con tristeza, con rabia, con resentimiento, o atravesar ese mismo estado con una óptica diferente. Pero lo que da la óptica diferente, lo que da esa visión diferente, son ciertas prácticas. Si crees en Dios, maravilloso, porque el tema de la fe es una cosa que transforma tu vida. Pero desde lo básico, cuando empiezas a entrenar, incluir este pequeño entrenamiento va a hacer que tu cabeza cambie, que tu energía cambie y que tu día sea diferente. Entonces la invitación acá es a que lo intentes. Nada se pierde. Créeme que tu vida va a cambiar. Cuando uno le mete julepe a las cosas que está haciendo y cree profundamente en algo, se empieza a manifestar esa energía. Obviamente hay que tener paciencia, hay unos procesos que se manifiestan mucho más rápidos, hay otros que son más lentos. Pero cuando uno empieza a incorporar este tipo de prácticas, la vida empieza a cambiar. Entonces ya lo sabes, este era el mensaje para hoy, volverlos a invitar a mi página en Spotify. Como les digo, la idea es incluir información que les puede ser de ayuda, confrontarlos también un poquito a salir de ese piloto automático, porque es que el piloto automático es el que lo mata a uno. Cuando uno para y logra coger las riendas de la manera como procedo, de la manera como me alimento, de las emociones que me estoy alimentando, mi vida cambia. Así que nada, les mando un abrazo enorme. Ya saben, para aquellas personas que deseen hacer un proceso de cambio en su vida, envíenme un mensaje privado. Y nada, los espero en un próximo video. Les mando un abrazo enorme y espero que nos veamos este fin de semana en un nuevo video. Un abrazo.